La metilendioximetanfetamina, MDMA, es un derivado de la anfetamina y miembro de la familia química de las fenetilaminas, que pueden actuar como estimulantes, alucinógenos y entactógenos. La MDMA es una droga sintética que actúa como estimulante y alucinógeno. También es conocida como éxtasis y más recientemente como Molly. Es una droga sintética psicoactiva y similar al estimulante metanfetamina, droga estimulante que disminuye el apetito, y al alucinógeno mescalina. Causa un efecto vigorizante, euforia, calidez emocional y empatía hacia los demás, y distorsiones en la percepción sensorial y del tiempo. No tiene origen natural, se procesa o se diseña. Por eso se le clasifica entre las drogas de diseño en un laboratorio clandestino. El éxtasis tiene una estructura similar a la de la metanfetamina. La cocaína es una droga ilegal altamente consumida con graves consecuencias orgánicas, psiquiátricas y sociales. La cocaína es un potente estimulante del sistema nervioso central, comportándose como un simpático mimético indirecto, aumentando la disponibilidad de neurotransmisores en la sinapsis. Actúa en los sistemas dopaminérgicos, adrenérgicos y serotoninérgicos. La cocaína, conocida como la benzoilmetilgluconina, es una sustancia alcaloide obtenida de las hojas del arbusto Erythrocylon coca. La planta es originaria de los países de la región andina de América. Su nombre proviene de una de las culturas más desarrolladas del Alto Perú, la Aymara, en donde se le llamaba coca, que significa arbusto. Las hojas de coca contienen varios componentes, entre las que se encuentran taninos, aceites esenciales y múltiples alcaloides. Los alcaloides que contiene la hoja de coca se dividen en dos grupos derivados de la tropinona: cocaína, truxilina, tropacocaína y la cinalmicocaína, y derivados del pirrol, higrina y cusquigrina. Hay varias especies de eritroxilón que pueden contener trazas de cocaína, pero la mayor fuente es la del eritroxilón coca con 0.5 menos 1% del alcaloide. Popular y comercialmente se da el nombre de cocaína a las sales de la cocaína, clorhidrato de cocaína y sulfato de cocaína, que son los dos productos más puros en el proceso de refinación de la coca. Las sales de cocaína son termorresistentes, poco volátiles, y su punto de fusión se alcanza a los 190 grados centígrados. También se conoce la cocaína con los nombres de talco, nieve, snow, blow y lady. En Colombia y otros países del mundo, en el círculo de consumidores se denomina perico o perica a las sales de la cocaína con concentraciones rebajadas de la misma. Por otro lado, es relevante mencionar el impacto a nivel biológico del éxtasis, el cual se encuentra relacionado con una sensación general de bienestar, aumento de la sensibilidad, disminución de la ansiedad, relajación y una sensación de mayor conexión con el estado anímico o emocional de otras personas. El éxtasis ejerce una acción estimulante sobre el sistema nervioso central, elevando el estado de ánimo y disminuyendo la sensación de hambre y cansancio. Después de los efectos estimulantes aparece depresión y fatiga. Otros síntomas físicos que se han descrito posterior al consumo de éxtasis es la tensión muscular, movimientos involuntarios de mandíbula, náuseas, visión borrosa, temblores, insuficiencia renal o edema pulmonar. El uso de éxtasis, a menudo asociado a una actividad física prolongada como bailar y una temperatura ambiental alta, puede producir un aumento crítico de la temperatura corporal, conocido como golpe de calor, así como hipertensión y deshidratación. El golpe de calor es una complicación muy grave del consumo de éxtasis, que puede llegar a causar la muerte. Por ello, cuando se consume es necesaria la hidratación frecuente, con agua, refrescos, zumos de fruta u otras bebidas sin alcohol, hacer pausas para descansar y refrescarse. El consumo intensivo y continuo de éxtasis puede provocar daños a largo plazo en zonas del cerebro que son críticas para el pensamiento, la memoria y el placer.
En cuanto al impacto de la cocaína a nivel biológico, se evidencian efectos en el sistema nervioso y en diversas partes del organismo. Dentro de los inmediatos encontramos vasoconstricción, hipertermia, taquicardia e hipertensión. Los efectos derivados de la euforia, principalmente durante los primeros 30 minutos, son la hiperestimulación, la sensación de menos cansancio y un estado de mayor alerta mental. Otros efectos frecuentes a mediano y largo plazo son arritmias, insuficiencia respiratoria, afecciones vasculares cerebrales, convulsiones, náuseas, dolor abdominal, anorexia y desnutrición. Existen también efectos específicos dependiendo de la vía de administración. La vía intranasal puede ocasionar perforación del tabique y alteraciones disfónicas, acompañado de la disfunción en la deglución. La vía oral puede ocasionar isquemia intestinal y la inyectada, alergias, VIH, hepatitis y otras infecciones. Los efectos dependen de la sensibilidad individual y de la dosis, la cual se relaciona con la vía de administración y la pureza del producto. A diferencia de otras drogas dentro del círculo vicioso del consumidor de cocaína, son evidentes los efectos agudos y crónicos en la salud. La hiperestimulación y la sensación de mayor energía pueden elevar el umbral de la tolerancia a otros síntomas como los cardiovasculares, respiratorios y dolorosos que de no atenderse pueden llevar a consecuencias fatales. En el caso de la cocaína se evidencian cambios particulares. Primero, un deterioro en la corteza prefrontal, que es la parte más importante del cerebro y la encargada de ayudar a orientar nuestros comportamientos para conseguir objetivos a largo plazo. Y el segundo cambio que se produce en nuestro cerebro es que el centro de nuestro cerebro es el núcleo estriado, que es el encargado de asignar el valor motivacional a las cosas, es decir, poder identificar cuáles son las cosas que te gustan y cuál es el valor que le das con respecto a otras cosas que te pueden gustar menos. Cuando se consume cocaína, este sistema se modifica y empieza a buscar solo estímulos de consumo, lo que significa que empieza a menospreciar aquellas cosas que antes nos solían gustar, haciendo que nuestro comportamiento ya no esté regido por motivadores, lo cual indica que solamente nos vamos a enfocar en los sistemas de recompensa que nos refuerzan de forma significativa, como el consumo. Impacto de la sustancia a nivel psicológico. Todas las sustancias psicoactivas afectan nuestro sistema nervioso central. El punto de acción más común en ellas es el sistema límbico, que es la parte de nuestro cerebro que controla nuestras emociones y aquellos impulsos más primarios. En estos encontramos el hambre, el sueño, la sed y el sexo. Por otro lado, el núcleo accumbens es una pequeña región en el centro del cerebro vinculada a la habilidad de experimentar placer o recompensa, pues en él se liberan grandes cantidades de dopamina y otras sustancias que hacen que el cerebro genere habituación ante ciertos estímulos. En el caso del éxtasis, se genera una mayor liberación de serotonina y norepinefrina. Para complementar esta información, la serotonina es un neurotransmisor que cumple una función importante en la regulación del estado de ánimo y de otros comportamientos. En una recopilación teórica de información se ha identificado que las personas que consumen estas sustancias experimentan confusión, depresión, ansiedad, paranoia y deterioro en la atención y memoria. Estos son los casos clínicos psicológicos más recurrentes frente al consumo de esta sustancia. Cuando una persona es consumidora de cocaína, los sistemas cerebrales que resultan ser más afectados son el área ventral del tegmento, vinculado a favorecer los comportamientos básicos como el comer y el sexo, ya que las fibras nerviosas que son originadas por este se extienden a la región del núcleo accumbens, que hace que se aumenten de los niveles de la dopamina, permitiendo un crecimiento en la actividad neuronal. Igualmente se produce un deterioro en la corteza prefrontal, que es la base más importante del cerebro, ya que es la que ayuda a organizar la conducta para conseguir objetivos a largo plazo. De la misma manera, existe una afectación en el núcleo estriado, que es el que le asigna un valor motivacional a las cosas. Por ende, cuando hay una adicción se desprecia el valor de todo y no existe un control del comportamiento que está dirigida a la generación de nuevos hábitos.
La conducta ya no está dirigida por motivadores de repercusión en la toma de decisiones. Cuando se consumen drogas de abuso, el proceso normal de comunicación puede comenzar a fluctuar con el tiempo, ya que en el caso de la cocaína se adhiere a la proteína transportadora de dopamina, bloqueando activamente este proceso de reciclaje, lo que hace que haya un incremento de dopamina en la sinapsis, lo que magnificaría o exageraría en su caso los efectos placenteros de esta sustancia. Por la misma línea, se ha demostrado que el cerebro sufre cambios haciendo que en la materia gris se refuerce el circuito de recompensa y las conexiones entre ellas, mientras que baja el tamaño de la materia blanca fuera del área de recompensa. La cocaína desinhibe, excita y hace perder la percepción de la realidad, haciendo que se modifiquen las estructuras, como tal, del cerebro. Entre las complicaciones que han sido más frecuentes se encuentran los efectos cardiovasculares, convulsiones, dolores de cabeza y coma. Puede provocar estados de irritabilidad, inquietud y paranoia, psicosis paranoica en el que se pierde sentido de la realidad y se sufre de alucinaciones auditivas. Según los referentes teóricos y conceptuales que han venido evaluando los efectos de este tipo de sustancia, han identificado que a nivel general lo que produce no son más que efectos netamente positivos durante aproximadamente 40 o 45 minutos, donde se evidencia plenitud, bienestar, mayor empatía, lo que repercute en una mejor comunicación con las personas con las que se está en ese momento. Además, genera un incremento de la percepción sensorial, lo que hace que los estímulos que son presenciados en ese momento sean más nítidos a la hora de tener un contacto directo con este. Como bien se sabe, el cerebro es el centro de control de todo el cuerpo, contiene neurotransmisores que son los que se comunican entre sí para generar conexión química entre las neuronas. Por lo tanto, para realizar un buen procesamiento, lo que ocurre es que se envía cierta cantidad de información a través de unos puntos de contacto llamados sinapsis, para que la sustancia química sea liberada por medio de las vesículas de la neurona presináptica con el fin de atravesar el espacio sináptico haciendo un cambio en el potencial de acción en la neurona postsináptica. Pero ¿qué es lo que ocurre en el cerebro cuando una persona consume éxtasis? Por lo general se afecta de manera exuberante la producción de serotonina, neurotransmisor que controla el apetito, el sueño, la memoria, el aprendizaje y especialmente el humor, siendo este el más importante de la corteza prefrontal. La dopamina, el cual está implicado en las conductas adictivas y es la causante de las sensaciones placenteras, coordinación de ciertos movimientos musculares, regulación de la memoria, los procesos cognitivos asociados al aprendizaje y a la toma de decisiones, y por último la noradrenalina, la cual está implicada con la motivación, la ira, el placer sexual, haciendo que su desajuste provoque depresión y ansiedad. Cuando una persona consume esta sustancia se genera un exceso de actividad en la corteza prefrontal y se ocasionan daños en los receptores de serotoninas, más que en cualquier otro neurotransmisor, empeorando los procesos cognitivos. Por la misma línea se hace un efecto mutuo entre estos tres neurotransmisores, generando mayor producción de la que debe ser en el paso de información sináptica, provocando de manera progresiva un deterioro en el daño de las neuronas. A largo plazo, lo que un sujeto desarrolla son trastornos como psicosis paranoide, la depresión, el estado de ansiedad, pánico, déficit cognitivos y de memoria, por lo que en últimas podría generar el riesgo de demencia y en algunas ocasiones Parkinson. Vías de consumo de la cocaína. Cuando pensamos en alguien consumiendo cocaína, inmediatamente se nos viene a la mente una persona inhalando líneas de polvo blanco. Pero lamentablemente encontramos tres formas de consumir esta sustancia: la forma inhalada, fumada e inyectada. El consumo por inhalación es la manera más común de consumir cocaína. Es inhalar su presentación en polvo a través de las fosas nasales. Una vez inhalada la cocaína, se absorbe por los vasos sanguíneos de la membrana de la mucosa nasal. De ahí circula por el sistema venoso hasta llegar al corazón, pasando por los pulmones y luego avanza hasta el cerebro. La otra vía de consumo es consumir cocaína fumada. Para poder fumar cocaína en polvo, debe pasar por una conversión química utilizando bicarbonato, agua y calor, hasta lograr una versión de la cocaína que se puede fumar, mejor conocida como la piedra o el crack.
La piedra comúnmente se fuma en pipas o tubos de cristal. Esta forma de administración hace que el humo viaje directamente a los pulmones, llevando la sustancia al cerebro en tan solo 10 segundos. La otra vía de consumo de la cocaína es el consumo inyectable. Debido a que el polvo de la cocaína es soluble en agua, puede colocarse en una jeringa para inyectarla directamente en las venas. Esta viaja por la sangre directamente al cerebro, aumentando así la intensidad del efecto euforizante. Vías de consumo del éxtasis. El éxtasis se puede consumir en forma de píldora o pastilla, a través de la vía oral. La otra presentación y vía del consumo es en cristales, la cual es inhalada y tiene el mismo recorrido dentro del organismo que cualquier otra sustancia inhalada por vía nasal. Ahora bien, hablaremos acerca del concepto de mitigación y de prevención. El concepto de prevención es definido como la capacidad de evitar o retardar al máximo el consumo de sustancias psicoactivas legales o ilegales. Por otro lado, el de mitigación es considerado como la reducción de riesgos, daños y los impactos negativos asociados al consumo de sustancias psicoactivas legales o ilegales, teniendo en cuenta que la población ya presenta un consumo o existe un alto riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Existen diferentes estrategias para la mitigación o la prevención de las sustancias psicoactivas. Una de ellas son los juegos didácticos. Esta es una estrategia muy utilizada para los niños o niñas o adolescentes principalmente, puesto que se busca que a partir de los juegos como juegos de cartas o juegos de mesa, juegos con dados, se brinde una educación acerca de las sustancias psicoactivas, en cuanto a los riesgos y factores protectores que pueden llegar a tener con esta. Una de las estrategias más comunes para la prevención y la mitigación son las charlas o las conferencias, o los foros. Sin embargo, esta no es muy recomendada para población como niños, niñas, adolescentes o jóvenes, puesto que estos las consideran como monótonas. Asimismo, se busca brindar la información clara y precisa acerca de las sustancias psicoactivas. Otra de las estrategias que se utilizan son las llamadas centros de escucha. Estos centros son lugares fijos, los cuales que se encuentran dotados para recibir y escuchar todas las inquietudes, problemas y expectativas que se tengan sobre el tema de sustancias psicoactivas. Asimismo, si tienes algún tipo de problema o inquietud sobre las sustancias psicoactivas, puedes dirigirte a estos centros, puestos que te brindarán acompañamiento, buscando mitigar dicho consumo. Asimismo, brindarán orientación y acompañamiento en la prevención de la población que es de alto riesgo. Por otro lado, si tienes algún tipo de problema con el consumo, puedes dirigirte a los CAT, que son los Centros de Atención a Drogodependencia. Estos nacen como una alternativa diferente en la rehabilitación de hombres, mujeres y jóvenes entre 15 y 25 años, que presentan un diagnóstico de consumo problemático o abusivo de sustancias psicoactivas, sin llegar a ser dependiente de estas, permitiendo al paciente retornar a la sociedad con una vida plena y con metas y objetivos claros por el... El tratamiento de la dependencia a la cocaína consta de unas fases de desintoxicación o interrupción del consumo y otra fase de deshabituación, cuyo objetivo es evitar las recaídas en el consumo, promover la incorporación social y reducir riesgos y prevenir daños derivados del consumo. El plan de tratamiento debe ser individualizado y ajustado a las características del paciente. Por ello es de gran importancia explorar los antecedentes familiares, las posibles comorbilidades asociadas, la historia de consumo y realizar una adecuada exploración psicopatológica y valorar la situación social. Intervención farmacológica. Fase de desintoxicación. Esta se basa en el uso de diversos fármacos para control de los síntomas de abstinencia. Terapias o tratamientos para la adicción al consumo de éxtasis. La terapia de facilitación de 12 pasos es una estrategia de compromiso activo concebida para aumentar la probabilidad de que una persona
adicta a este tipo de sustancias se afilie y participe de forma activa en un grupo de autoayuda de 12 pasos, con el fin de fomentar la abstinencia. En ella predominan 3 aspectos fundamentales. 1. La aceptación, que incluye la toma de conciencia de que la drogadicción es una enfermedad crónica, progresiva, que el adicto no puede controlar, que la vida se ha vuelto inmanejable a causa de las drogas, que la fuerza de voluntad por sí sola no basta para superar el problema y que la abstinencia es la única alternativa. 2. La entrega, que implica someterse a un poder superior, aceptar la estructura de compañerismo y de apoyo de otros adictos en su recuperación, y por último, seguir las actividades de recuperación establecidas en dicho programa. Ahora que ya conoces toda la información sobre estas sustancias, queremos que conozcas más de cerca una persona que ha estado bajo los efectos de la misma y que por esta situación ha generado una adicción. Veamos.